Mi nombre es Enrique, y quiero dejar esto como el que probablemente será el único testimonio que hay acerca de este incidente. Ahora comprendo todo, y ahora es cuando me doy cuenta de lo que se siente realmente tener miedo. Tal vez sea difícil de entender, y aún más difícil de creer, pero estoy seguro de que no será en vano. Estoy seguro que alguien le hará esto y podrá creerme. Así que lo diré. Diré todo lo que sucedió, lo que realmente le pasó a mi amigo Pablo. Todo comenzó hace unos meses, un día de clases como cualquier otro día. Iba transcurriendo de forma común en la universidad, pero recuerdo que noté a Pablo con una actitud un poco extraña. Le pregunté varias veces si él se encontraba bien. Él me respondió que sí, aunque era bastante notable que él estaba mintiendo. Creí que no era la gran cosa. Probablemente era una recaída emocional debido a la muerte de su madre, la cual era algo reciente. Apenas tenía un poco más de un año que ella había fallecido, bajo unas circunstancias muy poco comunes. En fin, pasó el resto de la semana y no veía que Pablo mejorara un poco. De hecho, se le podía notar cada vez peor, como si algo lo mantuviera constantemente preocupado, incluso un poco paranoico. Finalmente decidí hablar con él nuevamente. Desde pequeños habíamos sido mejores amigos, y yo sabía que Pablo me había mentido. Solo quería que él supiera que contaba conmigo, a pesar de que no me dijera lo que le estaba pasando, lo cual, a mi parecer, no era tan grave error de mi parte. Esperé a que terminaran las clases y lo seguí cuando él salió del campus. Él caminaba hacia su casa, la cual quedaba no muy lejos. Solo tenía que cruzar unas cuantas avenidas y después entrar a la zona residencial donde vivía. Rápidamente alcancé a Pablo y comencé a hablar con él. Quería primero hablarle sobre la escuela. No quería llegar y ser tan brusco con el tema, ya que probablemente conseguiría solo el mismo resultado que antes. Pablo seguía igual, aunque poco a poco comenzaba a dejarse llevar por la charla. Me parecía que por unos momentos olvidaba aquello que lo estaba perturbando. Todo esto cambió cuando entramos a la zona residencial. Recuerdo muy bien que Pablo quitó la mirada en mí mientras hablábamos y la concentró en otro punto detrás. Su expresión facial se transformó completamente. Rápidamente su piel se tornó de un color pálido. Dejó de hablar de golpe y se escuchó como un nudo en su garganta no le permitió seguir hablando. Yo miré hacia atrás, esperando encontrar la fuente de su extraña y preocupante reacción, pero no había absolutamente nada. Solo estaban unas casas vacías y nada más. Comencé a hablarle y él entonces comenzó a comportarse de una manera muy inusual, tartamudeando y apenas con el poco aire que podía expulsar, me dijo que tenía que irse, que lo disculpara, y sin esperar una respuesta de mi parte, salió corriendo del lugar, dirigiendo hacia su casa. Me preocupé bastante por él, pero era claro que yo no podía ayudarlo con lo que sea que lo tenía tan perturbado. Así que me fui a mi casa y traté de no pensar tanto en eso. Solo le podía desear lo mejor y esperaba que pronto pasara por aquello. Al día siguiente no se presentó a la universidad. Eso me preocupó,
aún más, pero quise dejarlo. Quizás yo, en lugar de ayudarlo, solo lo estoy desesperando, pensé. Pasaron los días y nadie sabía absolutamente nada de Pablo. Mi preocupación era demasiado grande, así que decidí visitarlo. Cuando llegué a su casa, el padre de Pablo fue quien me recibió. Él me dijo que Pablo llevaba varios días sin salir de su habitación y que solo lo hacía para comer o para bañarse, pero rápidamente volvió a encerrarse todo el resto del día. Recuerdo muy bien las palabras que me dijo después. Pablo está muy mal, realmente mal. Me preocupa mucho que esté así, y estoy seguro que es debido a lo que sucedió con su madre. Enrique, te agradezco tanto que hayas venido. Sé que tú podrás ayudar. He intentado hablar con él, pero no me dice nada. Estoy desesperado, y ya no sé cómo ayudar a mi hijo. Sin decir absolutamente nada, solamente asentí con la cabeza, mostrándole que había comprendido. Caminé entonces hacia la habitación de Pablo, esperando poder entender qué estaba sucediendo con él. Cuando finalmente llegué a su habitación, abrí lentamente la puerta y pude ver poco a poco lo que se encontraba dentro. En el suelo vi unas cuantas hojas de papel. Todas tenían bocetos en ellas. Específicamente, lo mismo. Eran los bocetos de una silueta, o al menos eso parecía. Levanté la mirada y pude ver a Pablo. Él se encontraba sentado en un rincón de su habitación, abrazando sus rodillas y con los ojos cerrados con fuerza. Le hablé unas cuantas veces y él no me respondió. Me acerqué a él y obtuve el mismo resultado. Pablo me ignoraba por completo. Pensé que aún no estaba listo para ver a alguien, así que finalmente decidí salir del lugar. Antes de irme me agaché para revisar esas hojas de papel que se encontraban esparcidas por el suelo. Se podía notar que en los bocetos habían sido hechos de forma apresurada y brusca. Y lo más extraño era que todos eran exactamente iguales. Estiré mi mano para tomar uno de aquellos dibujos, cuando de pronto escuché un grito. ¡No lo toques! ¡Aléjate de aquí! Era Pablo. Estaba de pie, justo detrás de mí. Mantenía una mirada de odio absoluto y apretaba sus dientes con fuerza mientras me miraba. Me puse de pie. Nuevamente intenté hablarle, pero antes de que yo pudiera decirle algo, regresó al rincón y volvió a la misma posición en la que yo lo había encontrado. Finalmente salí del lugar. Hablé con su padre una vez más y me dijo que estaba considerando acudir con un psicólogo. Creía que eso ayudaría a Pablo y esperaba que eso acabara con aquella etapa tan aterradora que Pablo estaba viviendo. Regresé a mi casa y estuve pensando en lo que sucedió una y otra vez, en la reacción de Pablo, en los bocetos que había dibujado y en esa forma en la que me había mirado. Era como si en ese momento Pablo me quisiera matar. Pasaron 2 semanas y yo seguí igual de preocupado, pero yo esperaba que para ese tiempo Pablo estuviera mejor. Fui a visitarlo. Esta vez su padre no se encontraba. Toqué la puerta repetidas ocasiones y nadie me atendió. Yo sabía que Pablo se encontraba ahí, pero no iba a abrirme la puerta de ninguna forma. Así que tomé la llave que ellos guardaban en una maceta cerca de la puerta frontal y entré. Subí rápidamente, directo a la habitación de Pablo.
No tenía la menor duda de que él se encontraba ahí, y cuando entré pude comprobarlo. Pero esta vez era muy distinto. La escena era completamente inquietante. Ahora no había unos cuantos bocetos en el suelo. Todo el piso, las paredes e incluso el techo se encontraban llenos de estos mismos dibujos. Todos y cada uno de ellos contenían la misma figura, la silueta de un hombre. Poco a poco sentí una gran inquietud y busqué a Pablo con la mirada. Lo vi, justo en la misma posición y en el mismo lugar en el que lo había encontrado 2 semanas atrás. Pablo se veía completamente estropeado. Su piel era pálida y se veía mucho más delgado que antes. Parecía que no había comido en días, o quizás semanas. Su ropa era la misma que tenía, pero se veía sucia, al igual que su cabello despeinado y polvoriento. Ya no era la misma persona que yo había visto antes, la misma persona que yo conocía. Mi desesperación tomó el control de mi cuerpo. Me acerqué rápidamente a él, lo comencé a mover mientras le hablaba, lo cual no generó ninguna reacción. Al estar cerca pude notar que había un sudor que lo cubría completamente. Él se veía claramente aterrado por algo, pero yo no podía saber por qué. Le preguntaba una y otra vez muchas cosas, pero Pablo no hacía y decía absolutamente nada. Finalmente me di por vencido y tomé de la pared una de las hojas de papel de forma rápida y alterada. Pablo se puso de pie. Me arrebató en un movimiento aquella hoja y me empujó de una manera violenta. Esta vez no me dijo nada, solo pegó de nuevo la hoja sobre la pared y volvió a su posición anterior. Perdí el control completamente. Comencé a gritarle de manera desesperada. Le gritaba una y otra vez que me dejara ayudarlo, pero Pablo no se movió ni un solo centímetro. Cuando me di por vencido, solo grabé en mi mente aquella imagen que cubría toda la habitación y comencé a caminar fuera de esta misma. Entonces, escuché una frase que provenía de Pablo. Su voz era distinta. Se notaba alterada, pero al mismo tiempo titubeante. Era una mezcla de desesperación y miedo. Y él me dijo, el hombre en la ventana. Lo miré y él solo levantó un poco la mirada. La mantuvo por unos pocos segundos y volvió a bajarla. Me encontraba muy confundido y un poco asustado. Tal vez había alguien que estaba acechando a mi amigo, así que yo tenía que hablar con su padre. Esto podía ser la clave para descubrir la razón por la cual Pablo se encontraba así. Me dispuso a salir del lugar, y justo en la puerta de la entrada se encontraba el padre de mi amigo. Tenía una cara de preocupación, aún mayor que en la ocasión anterior, y no era para menos. Esto estaba fuera de control. Antes que siquiera me dejara hablar, me dijo con los ojos llenos de lágrimas que ya no sabía qué hacer, e intenté calmarlo, pero fue inútil. Creo que el psicólogo no funcionó. No podían calmarlo de ninguna forma, y no quería tener que medicarlo, pero no parecía haber otra opción. Pablo se comportaba de manera muy agresiva y peligrosa. Me dijo que la decisión ya estaba tomada, lo llevaría a un hospital psiquiátrico. Querían asegurarse de lo que le ocurría. Precisamente voy llegando del hospital más cercano. Lo siento, Enrique, pero no hay otra opción. Yo intenté insistirle que no lo hiciera, pero el padre de Pablo no me permitió intentarlo. Me pidió que me fuera y así lo hice. Mientras caminaba hacia mi casa, el ambiente se tornaba frío, cada vez más y más, hasta que finalmente sentí un aire helado que me erizaba la piel. Era muy extraño, ya que las demás personas que veía en la calle parecían no notarlo, o tal vez
Ellos no lo sentían. Cuando estaba cerca de llegar a la zona de apartamentos donde yo vivo, finalmente lo sentí. Fue un escalofrío terrible, el peor que he sentido. Toda mi piel se erizó, hasta el punto donde me dolía, y casi instintivamente fijé la mirada en mi ventana de mi apartamento. Ahí fue cuando lo vi. Estaba inmóvil, pero yo sentía su mirada, aunque no pudiera verlo. Era una silueta, la silueta de un hombre. Pasaron pocos segundos y me di cuenta que entre más lo veía, me sentía peor. En mi frente y en mi cuello comenzó a frotar un sudor muy frío y mi respiración se sentía muy agitada. Era miedo. Lo que sentía era miedo, en su estado más puro. Fue entonces cuando por mi mente pasó un pensamiento de manera rápida. Las últimas palabras que me había dicho Pablo ahora tenían sentido. Eso que yo estaba viendo era justamente él. Ese era el hombre en la ventana. No soporté verlo más, así que miré hacia otro lado, y cuando volví a ver, ya no se encontraba ahí. Yo sabía lo que tenía que hacer. Ahora que lo comprendía, tenía que ir con Pablo, hacerle saber que yo también lo había visto, hacerle saber a su padre que no estaba loco, que realmente existía algo que lo perturbaba. Así que corrí sin parar. Ni siquiera recuerdo haber sentido cansancio mientras lo hacía. Solo corría y corría. Un par de veces sentí que estaba siendo observado, y cuando miraba hacia una ventana, ahí estaba esa silueta. Ahora me estaba acechando a mí. Ahora quería hacerme lo mismo que a mi amigo. Yo aún no entendía la razón. Llegué finalmente a la casa de Pablo. Entré sin tocar la puerta. No se encontraba nadie en la planta baja. Busqué con la mirada al padre de Pablo, pero no lo pude ver por ningún lado. Y de pronto, escuché a alguien sollozar. El ruido provenía del segundo piso, así que sin dudarlo subí corriendo. Apenas había terminado de subir las escaleras, cuando me quedé pasmado por lo que vi. Es difícil todavía explicarlo. No puedo evitar sentir un vacío en mi cuerpo, tan solo recordar. Era el padre de Pablo. Estaba tirado sobre sus rodillas y se encontraba llorando con un gran dolor inmenso. La razón era mi amigo. Él se encontraba tirado en su cuarto. Alrededor de él había un charco de sangre. Era suya. No muy lejos de su mano izquierda estaba un cuchillo manchado. Solo se podía ver una herida marcada en su cuerpo, en su garganta, en la cual ya no estaba brotando sangre. No lo podía creer. Era imposible. Mi mejor amigo estaba muerto, y por su propia mano. Llegué demasiado tarde. Demasiado tarde me di cuenta de todo. En realidad, nunca supe quién llamó a los paramédicos. Solo recuerdo que de pronto llegaron, al igual que muchos policías, los cuales rodearon rápidamente todo el lugar. Para el momento en que yo reaccioné, ya me encontraba en camino hacia mi casa, a bordo de una patrulla. Yo vivo solo. Mis padres fallecieron ya hace un tiempo. El resto de mi familia se encontraba en la otra parte del país. Aún no se podían comunicar conmigo, así que me encontraba solo, más solo que nunca. El resto del día me la pasé llorando, y cuando las lágrimas se me agotaron, me quedé sentado al pie de mi cama, recordando todos y cada uno de los momentos que había vivido con Pablo, recordando la primera vez que tuvo novia, y después yo también. Ambos pensábamos que algún día seríamos un grupo de amigos inseparables, que creceríamos juntos hasta que nuestros hijos se convirtieran en amigos. Todo eso, todas esas cosas ya no iban a suceder. Todo se había ido, y simplemente no me podía hacer la idea de eso. Ni siquiera sé si dormí esa noche, pero recuerdo que al día siguiente, después del funeral de Pablo, fui a mi casa. Entré a mi habitación, como si no fuera suficiente. Volví a ver a esa maldita cosa. Se encontraba en la ventana. Tan solo estaba ahí, completamente inmóvil. Volví a asustarme mucho,
y de forma instintiva intenté salir corriendo, cuando de pronto escuché una horrible voz, una voz que provenía de mi cabeza, como si me estuviera hablando de forma telepática o algo similar. Esta voz, esa horrible y maldita voz, en un tono muy burlón me dijo: Qué lástima lo que pasó con él. Aún no me divirtió lo suficiente, pero no todo son malas noticias. Aún te tengo a ti. Ya me divertí con tus padres, con su madre y con él. Ahora es tu turno. Eres el último de la lista. Felicidades. No supe cómo reaccionar. El miedo me invadió por completo y no me permitía ni siquiera salir corriendo o gritar. Solo me quedé parado, sintiendo a mi miedo comerme poco a poco por dentro. Una parte de mí lo comprendía todo. Comprendía la razón por la cual nadie me quería decir cuál era la causa de la muerte de mis padres, la razón del comportamiento de la madre y del mismo Pablo antes de morir, y ahora la razón por la cual mi destino parecía estar escrito. Finalmente esa silueta desapareció, la voz se fue, pero la sensación se quedó conmigo, y hasta el día de hoy no me ha abandonado. Ahora toda mi vida se ha convertido en un infierno. Ya no quiero ir a ningún lado, porque a donde vaya, él está ahí. Cubrí todas las ventanas de mi casa, pero es inútil, porque cuando no lo veo en una ventana, aparece en mi mente, como destellos o en mis pesadillas, en las cuales me muestra la manera brutal con la que asesinó a mis padres, la forma en la que torturaba día con día a la madre de Pablo, hasta que finalmente la mutiló sanguinariamente, y también me mostró cómo estaba ahí, en el momento que Pablo se dio por vencido. Esto que estoy viviendo ya no se le puede llamar vida, pero tampoco pienso hacer lo mismo que él. No puedo, no tengo el valor de hacerlo. Quisiera huir, pero ya sé que no me servirá de nada. Sea lo que sea, esta maldita cosa me va a seguir hasta el último día de mi vida, y no quiero darle el placer de que esto suceda pronto. Pero ya no sé qué hacer. No sé por qué me sucede esto a mí. No sé por qué razón merezco sufrir de esta manera. Jamás podré formar una familia. Jamás podré ser feliz. Sé que él no me lo permitirá. Creo que la mejor opción es ir a un lugar más pacífico, donde haya más personas, donde las personas que me cuiden crean saber lo que hacen y me mantengan tranquilo todo el tiempo. Creo que ya no tengo más opciones, pero él no me lo permitirá. Sabe lo que pienso. Puedo sentirlo dentro de mi cabeza, y en estos momentos puedo sentir que está fuera de mi ventana, y aunque no lo vea, siento que ahí está, y puedo sentir dentro de mí su odio cómo crece cada instante, cómo crecen sus deseos de asesinarme. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.